Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 20 minutos, regresamos a Matices, hoy Matices Histórico. Don Vladimir de la Cruz nos acompaña este 14 de septiembre. ¿Cómo le va, don Vladimir? Muy bien, Randall, muy contento de hoy, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para celebrar, rememorar efemérides nacionales. Creo que hoy es ser 14 de septiembre que no hay aquí en Monumental. Bueno, y siempre es refrescante escuchar la historia. Lleva buen registro, está bien. Sí, sí, 2014, 2015 y 2016. Vayamos. No, antes de tocar la independencia, quería tocar un tema fundamental. La conferencia, el Consejo de Gobierno, es hoy en la Plaza Mayor de Cartago. Y bueno, usted sabrá, y nuestros oyentes saben que yo soy de Cartago. Y siempre me ha impresionado la figura de la Plaza Mayor de Cartago. Me ha impresionado muchísimo, por ejemplo, ahí se cometieron ejecuciones importantes a indígenas. Bueno, es que se acostumbraba, ¿sí?, en la época colonial a ejecutar, y se acostumbró a ejecutar hasta 1878, digamos, en que el general Guardia dejó de aplicar la pena de muerte. Sí, pero la Plaza Mayor de Cartago es como el centro neurálgico del cual el país comenzó a formarse de alguna forma posterior en la colonia, después de la conquista. No, la estructura de las sociedades coloniales, pues me mete en un tema urbano aquí que es, no venía pensando en eso. No se preocupe, pero usted sabe mucho. Digamos, el concepto urbanístico de las ciudades coloniales era construir alrededor de un centro que constituía la plaza, justamente. Y alrededor de la plaza se ubicaban los establecimientos principales de representación del poder, lo que era la parte de la alcaldía, la parte respectiva de los órganos de poder, y hacia atrás de eso, ahí la iglesia, obviamente, y detrás de esas cosas iban ubicándose hacia la periferia, por rango más o menos así social, el resto de la organización urbana. Y las ciudades coloniales fueron cuadriculadas, bastante bien cuadriculadas. Si uno ve el desarrollo urbano en Europa, uno puede ver ciudades de todo tipo, de circulares y ese tipo de cosas, pero en el caso de los españoles eran muy, ¿cómo se diría?, cuadriculadas, en el buen sentido de la palabra. Y si uno repasa lo que son las ciudades clásicas latinoamericanas de tradición colonial, todavía siguen siendo igual, con calles bien, con esquinas, con cuadrados, ¿verdad? Entonces, eso giraba alrededor de esa estructura. Si uno ve la ciudad de San José en el siglo XIX, es un cuadriculado. El mapa que hay de 1852 es un cuadriculado perfecto, casi. Y están bien delimitadas incluso. Y los cuadriculados que hay de la ciudad de Cartago, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, también son muy bien estructuradas en la forma cuadrangular que tienen las áreas urbanas. Sí. Entonces, eso era lo normal. Y la plaza era el centro importante alrededor del cual también se hacían actos de convocatorias. Entonces, se acostumbraba a toque de campanas o algún sonido de estos especiales, que la gente se reuniera y a viva voz ahí leían documentos o informaban a la gente de situaciones. Es decir, que donde estará hoy el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a partir de las 7 de la noche, que es la Plaza Mayor de Cartago, si nos vamos atrás en una imagen visual, nos encontraremos exactamente en el mismo lugar donde se leyó el acta de independencia, bajo la sombra de dos estructuras interesantes. En la Plaza Mayor de Cartago, al norte está hoy la municipalidad, que en ese momento era la casa del pero eso sí era gobernador. No era gobernador. Era gobernador. El último gobernador de Costa Rica fue Juan Manuel de Cañas, que sustituyó en 1819 al gobernador Ayala, que había fallecido. Pero entonces lo mandaron de Guatemala, siendo él un coronel y un tipo muy arbitrario y opresivo.
y autoritario en todo sentido, no lo querían aquí. Vivía al norte, al costado norte de la Plaza Mayor. Porque estaba hecha así. Claro, y al costado este la iglesia. La iglesia. El poder eclesiástico, el poder del Reino de España, y al costado oeste de la Plaza Mayor de Cartago estaban los habitantes más favorecidos. Sí, claro. Sí. Hay incluso un mapa muy interesante de la ciudad de Cartago de finales de la colonia y principios de la independencia. Me parece que Rina Cáceres, la historiadora que es especialista en asuntos de esclavismo y esclavitud en la época colonial, señala en las casas de Cartago quienes tenían esclavos. Sí. Sí, sí. Sí, es muy interesante. Yo he leído la obra de doña Rina. Es muy interesante. Bueno, vámonos a la independencia. Pero es que quería que hoy, cuando vieran en televisión, en las fotos en redes sociales, la presencia del presidente de la República en la Plaza Mayor de Cartago, se imaginaran el aspecto histórico, hombre. Una ligera diferencia. Sí. El acta de Cartago. Bueno, aquí vamos a dos acontecimientos. Aquí estamos celebrando el 15 de septiembre en Cartago. Sí. Pero en realidad en Cartago debería celebrarse el 29 de octubre. Así es, que esa suerte. Y la declaración de independencia de Costa Rica el 29 de octubre se da a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana, De manera en una que esquina. el Consejo de Gobierno debería reunirse a las 5 de la mañana. Así es. El 29 de octubre ahí en Cartago. En una esquina de la municipalidad donde hay una placa muy abandonada, por cierto, durante los últimos años. Bueno, en general todos los símbolos de la independencia son abandonados. Dígame cuántos monumentos hay a los próceres de independencia. Los próceres entendidos aquí como aquellos que firmaron el acta. Sí, casi ninguno. Ninguno. Florencio del Castillo Florencio tuvo una no firma el participación. acta. Sí, tuvo una participación en las Cortes de Cádiz. Pero no firma el acta. Ajá. No está en Costa Rica, me parece, ya para ese momento. Está en México. Está en México ya Florencio del Castillo. Sí. Bueno. Entonces, ahí es una cosa, digamos, importante. Nosotros, como parte, digamos, del culto que debemos rendir, de la alegría nacional que debemos rendir a celebrar o rememorar los acontecimientos de la independencia, deberíamos tratar nacionalmente, aquí nacionalmente, con voluntad de Estado, de gobierno, de partidos, del proceso educativo, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, en fin, todos los ministerios que tengan que involucrarse, de erigir monumentos a quienes redactaron el acta de independencia y a quienes colaboraron y contribuyeron en eso. Conocemos unos cuantos por divulgación popular más: Osejo, Gregorio José Ramírez, Pablo Alvarado, que lo hemos introducido de manera distinta, pero ahí hay algunos, ¿verdad? Pero son poquitos. El resto de los que firman el acta, que ahora los podemos leer, no se desconoce mucho de ellos. Sí. Y la verdad es que son las personas en otros países, los que firman las actas son reconocidos. En Estados Unidos ahí están constantemente rememorándose los firmantes del acta de independencia de Estados Unidos. En Venezuela es así, en todo lado. Entonces a nosotros nos falta mucho eso en el proceso educativo, y creo que la independencia no debe festejarse solo en términos de sacar banderas, porque sacar banderas es como sacarlas cuando juega la Sele también. Si en esa igualdad se sacan las banderas el 15 de septiembre, pues no estamos celebrando nada. ¿Me explico? Yo creo que alrededor del valor de la independencia hay aspectos importantes que destacar. El rompimiento del vínculo colonial con España es una de las cosas más importantes, porque dejamos de ser una parte de España para convertirnos en una unidad independiente, y dejamos de ser vasallos y siervos del rey, ¿verdad? Y súbditos del rey, para pasar a ser hombres libres y ciudadanos. Y poco tiempo después se afirma la abolición de la esclavitud en Costa Rica y en Centroamérica, ya en 1824. Entonces, desde ese punto de vista, son este tipo de valores: la libertad, la igualdad, la fraternidad, la autonomía, la libertad, la independencia. Son valores nacionales que no giran alrededor de la celebración. Hay más bien los símbolos, como el de la bandera. Está bien, eso es un símbolo nacional fundamental: la bandera, el himno, el pabellón, ¿verdad? Son como los elementos más importantes de los símbolos nacionales, pero no debe quedarse reducido a eso. Si uno ve los consejos de gobierno y las reuniones oficiales que se hacen en Cartago, pocas veces, pero yo me atrevería a decir que casi excepcionalmente, los presidentes que hacen discurso ahí rememoran con fuerza los sucesos del 15 de septiembre
en este símbolo nacional de independencia, de soberanía, etcétera, de entender que lo que hicimos fue romper una dominación opresiva, una dominación económica en aquella época, una dominación cultural, política, en todo sentido. Eso no se destaca, ¿no? Y entonces, y tampoco, digamos, se destaca un proceso de lucha de independencia que hubo anterior a 1821, aún en Centroamérica, y entonces queda esa imagen así, que es como que la independencia nos vino regalada, como que cayó de maná del cielo, etcétera, ¿verdad? Y eso contribuye también a ignorar el papel de esos hombres que de una u otra manera se preocuparon por proclamar la independencia, por redactar una constitución un mes después de haber declarado la independencia, con capacidad de redactar un documento de esa naturaleza. Entonces queda ese sinsabor a veces de esto, y me parece a mí que nosotros debemos de alguna manera estimular a que en el proceso educativo principalmente se hagan reflexiones, conferencias, debates, se discuta. En otros países la vida de los próceres se discute hasta en sus íntimas particularidades, y en el caso de Bolívar, por ejemplo, hasta si tenía mujeres, si le gustaban, cuántas tenía. La amante de Bolívar, Manuelita, es una heroína, en fin, un montón de cosas que se pueden discutir. En Costa Rica nada de eso se sabe, no se discute, no se analiza, no se... Bueno, hay como una, no sé, como hay una intencionalidad de no discutir ese tipo de cosas, ni de investigarlas, ni de publicarlas adecuadamente. Porque se ha modificado mucho, por ejemplo, en este sentido, la figura de nuestro héroe Juan Rafael Mora, a quien sí se ha investigado ya recientemente y se han hecho publicaciones muy importantes, pero sobre los de la independencia seguimos debiéndoles. Así es, de hecho para esto es este programa. Devolvámonos en el tiempo, 200 años, don Vladimir. Y nos empieza a contar no lo que pasó el 15 de septiembre o el 14 de septiembre de 1821, sino lo que pasó antes. Estos movimientos que yo no quiero que queden en el olvido, que hubo en Centroamérica buscando justamente lo que se logró en septiembre y posteriormente en octubre en Costa Rica, que fue la independencia. Hay distintos tipos de movimientos. No podemos dejar de mencionar que hubo resistencia indígena a la dominación española, que esa resistencia indígena se produce de manera constante en toda América y en Centroamérica también, y en Costa Rica la tuvimos. Ya de mejor forma también se va tratando el problema de la resistencia indígena local en Costa Rica. Juan Carlos Solórzano, un historiador nuestro muy brillante, un joven brillante, ya ha hecho trabajos muy importantes donde ya da una visión más monumental de resistencias indígenas en Costa Rica y ese tipo de cosas. Esa es una parte, pero esos movimientos de resistencia indígena carecían, para decirlo de esa forma, de una visión política, de derrotar a los conquistadores para algo más. Era un poco la resistencia frente a la opresión, frente a las cosas que estaban sufriendo y a las pérdidas que estaban también sufriendo, sin un proyecto político alternativo. Y sin ese proyecto político alternativo, esas resistencias indígenas difícilmente podían conducir exitosamente a algo más. Así sucedió en toda América Latina, por más extraordinarias y portentosas que hubieran sido las resistencias. Y por otro lado tenemos en la estructura de la vida colonial final contradicciones importantes a nivel del propio grupo dominante colonial, porque el grupo que dominaba en la colonia eran personas españolas, que eran las que tenían el control del poder político en primer lugar. Casi el 98% de todas las autoridades coloniales en el continente eran de origen español, nacidos en España. Un porcentaje pequeño criollos. En algunos países el porcentaje de criollos podía aumentar más, eso no tiene importancia, pero el control fundamental estaba en manos de gente que respondía más a los intereses de los españoles por haber nacido en España. ¿Por qué? Porque, Randa, si usted y yo nacemos aquí en América, ¿verdad?, y nos empezamos a relacionar con los hijos de los inditos y de los mulatos y de los negros y de los pardos y de todo eso, terminamos socializando en niveles distintos y estableciendo una relación social también distinta
y viendo el mundo de una manera quizás también distinta a como lo puede ver alguien que no tiene ese vínculo, que no tiene esa raíz y que ve más bien hacia abajo con carácter autoritario. Entonces, desde el punto de vista del poder, el poder se concentraba justamente en esos que eran más fieles a España que podían a los que habían nacido aquí en el continente o en la tierra. Pero los que nacían aquí generalmente eran los que estaban en la producción, los criollos, los que manejaban las estructuras de la actividad productiva. Y España había establecido un régimen de características monopólicas absolutas. Monopolio de la religión, solo la religión católica, no se permitía ninguna otra. Monopolio de las actividades de comercio, solo con España se podía comerciar a través de puertos que estaban establecidos en el continente y a través de Sevilla y Cádiz en España. Las instituciones que regulaban eso es la Casa de Contratación de Sevilla, que controlaban eso. Solo a través de ese mecanismo se podía viajar en productos o personas. España estableció incluso una estructura económica de producción que impuso regiones monoproductoras con carácter monopólico también. Entonces estableció regiones productoras de tabaco, de caña, de cacao. Nosotros tuvimos el cacao con características monopólicas desde 1650 hasta 1780 para esta región. Nos quitaron el monopolio del cacao, nos dieron transitoriamente un monopolio de tabaco hasta 1792, y eso, solo así trabajábamos nosotros. A pesar de que podíamos tener otras actividades económicas, trigo, ganado, añil, lo que fuera, habían actividades que eran principales desde el punto de vista productivo. En el siglo XVIII, España, que era una potencia pero debilitada en Europa, se ve comprometida con Inglaterra para firman el Tratado de Utrecht allá por 1712-13, y mediante ese tratado se permite que barcos ingleses comercien con América, y a través de eso empiezan a penetrar también ideas liberales inglesas, y con esas ideas liberales se empieza a fomentar un poco la idea del libre cambio, el libre comercio. Y los ingleses ofrecen el mercado inglés a los productores locales, y aquí empiezan, digamos, a simpatizar en América con eso, y en Costa Rica también con esas posibilidades. Y la presión de estos criollos a las autoridades coloniales hace que las autoridades coloniales se nieguen a eso y sigan tratando de ejercer un monopolio total. Entonces empiezan ahí entonces los criollos a conspirar, pensando que sin dejar de ser españoles podían romper el monopolio, establecer el libre comercio y establecer eso. Tampoco resulta. Entonces la única manera de poder hacer aquello era rompiendo políticamente con España para poder tomar decisiones propias. Y así se introducen entonces corrientes que tienden a romper lo que se ha llamado el pacto colonial, ¿verdad? Y romper entonces la parte de esa dominación española, y surge el criollaje ya de una manera importante, revelado contra las autoridades españolas. Y ahí empiezan esas corrientes a alimentarse en todo el continente. En América Central nosotros tuvimos contradicciones de esa naturaleza entre 1809 y 1821 en Centroamérica, en toda Centroamérica. En Costa Rica hubo levantamientos contra los llamados estancos y estanquillos, que eran instituciones que regulaban parte de este tipo de actividades comerciales, y en algunos lugares de Centroamérica hubo algunas sublevaciones que tuvieron hasta características militares, solo que esa idea de la lucha militar no fue tan sólida porque tampoco habían ejércitos importantes que derrotar. Cuando se empiezan a producir los grandes movimientos, ahora sí, de independencia en el continente, España va movilizando las tropas que tenía hacia los virreinatos, donde estaban los virreyes, las personalidades más importantes. Habían 4 virreinatos en América al finalizar la colonia. Entonces, en el caso nuestro, que pertenecíamos al Virreinato de México, empiezan a movilizar tropas a México, porque allá se dan grandes encuentros militares. Y en el caso nuestro, que éramos la parte más lejana del virreinato, desde México hasta Costa Rica, entonces las autoridades militares de Costa Rica se debilitaron y quedó una milicia muy simbólica, a pesar de que teníamos un coronel al final de la colonia, Juan Manuel de Cañas, muy violento y autoritario.
no tenía una estructura militar opresiva significativa más allá de lo que simbolizaba ser de España en ese momento. Y en Centroamérica esa estructura de lucha militar no requiere la constitución de ejércitos libertadores como se hizo en otras latitudes latinoamericanas. Y en ese sentido es porque es que no tenemos esa lucha militar que produce ahora sí los héroes militares. Muchos de ellos después gobernantes. En el caso nuestro no tenemos eso. Tenemos más bien la presencia de los civiles en la estructura del nuevo orden que está surgiendo a la derrota del colonialismo en la región. Y eso yo creo que es un elemento importante para entender desde esa época la ausencia de una estructura militar, la ausencia de líderes militares, la ausencia de caudillos militares, la ausencia de una tendencia militarista poderosa, autoritaria, que marca definitivamente un proceso histórico hasta nuestros días. Eso no lo tenemos nosotros. Incluso nuestro primer jefe de Estado es un educador. Sí, a todo esto, mientras esto pasaba de este lado del mundo, ¿verdad? Y ocurría esta confluencia de situaciones que dieron final con la independencia, ¿cómo estaba cómo estaba España? ¿Qué pasaba en España? ¿Era un país todavía importante, fuerte en cuanto a su reinado, o más bien era un país que sí, era un reino más bien que se iba debilitando a esas alturas? No, una pregunta muy importante esa, Randall. En primer lugar, España es invadida por Napoleón en 1808. No solo es invadida, sino que destituyen al rey y se inicia un proceso, digamos, republicano, digámoslo de esa forma, en España, que convoca a la Constitución de Bayona, en la ciudad de Bayona, donde se hace una constitución que tiene representantes americanos de América, pero que vivían en Europa en ese momento, no eran electos como se hizo para la Constitución de Cádiz después. Pero ¿qué va a significar la intervención francesa en España? ¿Qué se produce en España? Ahora sí, en España se produce un movimiento de lucha por la independencia contra la ocupación francesa. Y eso conduce a la creación del movimiento juntista. Juntas, se crean juntas. Junta de Caracas, juntas, un montón de todas partes. Aquí en Costa Rica hubo un movimiento juntista en ese sentido. Por eso se le declara a Cartago muy noble y ciudad. Muy noble y leal. Muy noble y la muy noble y leal ciudad de Cartago, sí, claro, porque le juró fidelidad. Exactamente. Entonces, ese movimiento juntista era rechazando la intervención y ocupación española. Francesa de España. Pero al mismo tiempo que se está dando esta lucha contra la ocupación extranjera en España, en América están surgiendo también los movimientos anti-ocupación extranjera española. Es una paradoja enorme, sí. No, bueno, pero eso es la riqueza de ese movimiento. Entonces, por un lado, vamos a tener un periodo desde 1808 hasta 1814 en España, donde hay una ocupación extranjera, se producen ahí los sucesos de Bayona, resultado de todo este proceso, los sucesos de la Constitución de Cádiz y la convocatoria a las Cortes de Cádiz, la Constituyente de Cádiz. Establecida la Constitución de Cádiz en el 12, el rey es reinstalado y el rey suspende la Constitución de Cádiz desde 1814 hasta 1820. Cuando la restablece ya es tarde, porque ya está el proceso de independencia sumamente avanzado en América, ¿ya? Pero el movimiento juntista tampoco le ha dado resultado en América. El movimiento juntista fue casi una adhesión moral dentro del régimen colonial que teníamos todavía al rey, ¿verdad? La dominación francesa que ya quedaba allá. Pero aquí lo que va a permitir y estimular es más bien el movimiento independentista. Si allá se luchaba por la independencia, con más razón los independentistas de América luchaban contra la independencia de España. Yo creo que esa es la parte dinámica que a veces no se ve, no se trata. Claro, no, y es muy interesante, don Vladimir, porque de hecho hay personas que creen que este título de la muy noble y leal fue un invento de Pilo Bando cuando le narraba a Cartago, y no, Cartago está declarada como la muy noble y leal ciudad de Cartago porque le juró lealtad a la corona española durante la invasión francesa. Sí, así es. Bueno, después viene, entonces, vamos a ver, el rey... Y Cartago era la sede también de la capital colonial de Costa Rica. Sí. También.
El rey suspende la Constitución de Cádiz del 14 al 20. Sí. Cuando la restituye en el 20 ya ha avanzado muchísimo el proceso independentista. Sí, eso significa varias constituciones en América. Eso significa que es un reinado ya debilitado. Totalmente. ¿Verdad? Sí, claro. Y entonces surge... Para los efectos nuestros. Sí, para los efectos nuestros. España seguía haciendo el... Bueno, no, pero su influencia en América, digamos, estaba debilitada. Ya estaba débil. Y surge... Pero además se producen contradicciones muy importantes con otros imperios en ese momento, especialmente el imperio inglés. Incluso hay avanzadas diplomáticas muy importantes, especialmente de los venezolanos en Inglaterra, para hacer que Inglaterra juegue un papel importante en ese conflicto. Y hay avanzadas de inglesas hacia Argentina y Sudamérica en ese tanto. Entonces hay contradicciones también de imperio, ahora sí, en Europa, en ese sentido. Y se empiezan a proyectar con mucha fuerza esas contradicciones que también debilitan la presencia monárquica española en América por los conflictos de esta naturaleza, de tipo no solo diplomático, sino de relaciones entre imperios europeos con las naciones que están surgiendo. Déjeme hacer una pausa y ya regresamos, nada más con un paréntesis. Ha ganado el Real Madrid 2-1 al Sporting en un polémico partido. ¿Por qué polémico? Bueno, porque el Sporting de Lisboa iba ganando 1-0 todo el partido. En el minuto 92 el Real Madrid consigue el empate y en el minuto 94 consigue el gol del triunfo. Cualquier parecido con alguna situación local es mera coincidencia. El himno al 15 de septiembre, que es una muy linda letra, por cierto, a mí me gusta mucho. Sí, ¿cómo no? Tiene mucha fuerza, mucha fuerza la letra del 15 de septiembre, del himno al 15 de septiembre, cuando dice, sepamos ser libres, no siervos menguados. Esa parte, por ejemplo, me impacta, hombre. Porque en el periodo colonial éramos eso, éramos vasallos, súbditos o siervos al estilo medieval, digámoslo así, menguados y carentes de toda capacidad de tomar decisiones. Sí. No siervos menguados, gente que pueda tomar decisiones, gente que se considere libre, es una cosa muy importante. Pero ocurre algo, usted ahora dijo un nombre, Pablo Alvarado, que a mí se me quedó grabado desde que lo entrevistó usted sobre esto, porque yo realmente no lo había escuchado antes, como un costarricense que tuvo parte de las primeras ideas independentistas de Vladimir. No es firmante del acta. No, es anterior al acta. Es estudiante de medicina, es médico, se graduó de médico en Guatemala. Es estudiante de medicina ya por 1808, 1809 en Guatemala, en la Universidad de San Carlos. Y ahí como estudiante inicia las luchas por la independencia, y él mismo en un documento redactado por él dice que él fue el primer grito de independencia. Y los que conocemos el documento y además que somos historiadores, pues así lo exaltamos, es la verdad. Porque los salvadoreños ponen a José Matías Delgado, está bien, el problema es salvadoreño, es un problema, incluso lo podríamos ver hasta en términos de tiempo, pero en Guatemala la primera protesta importante organizada contra el dominio colonial la da un costarricense varios años antes de la independencia. Y no solo eso, pasa encerrado en prisión la mayor parte del tiempo. Incluso hay cartas del gobernador de Costa Rica a la autoridad colonial de Guatemala diciendo, por favor no lo manden aquí a Costa Rica. Se nos hace el enredo. Porque era ahí. Se ve que era un estudiante muy inquieto. Aunque no teníamos universidad aquí, ni teníamos una institución de esa naturaleza, pero no querían a alguien, vamos a ponerlo en términos un poquillo groseros, como a veces tratan a la gente que protesta de revoltoso, ¿verdad? No, aquí no lo querían, por supuesto. Y allá en Guatemala lo podían tener preso un rato y ya lo tenían preso. Y entonces él salía de la cárcel a la lucha por la independencia. Declarada la independencia, Pablo Alvarado pasa a jugar un papel importante en Costa Rica, y sí, y en los años siguientes también. Ahora bien, incluso alguien me decía alguna vez con conocimiento más que yo de que hasta había jugado un papel importante en la redacción de los textos fundamentales como la primera Constitución y otras. Ahora bien, se da esta participación de Pablo Alvarado años antes de la independencia, pero ¿qué pasa ahora sí? Perdón, ese es un prócer nuestro, cartaginés. Imagínese. Y la municipalidad de Cartaginés tiene la deuda de exaltarlo. Ya han tomado medidas para hacerlo. Pero creo que en esa dirección se han atrasado. Una pregunta desde la ignorancia pura, no creo que Alvarado del Cantón de Cartago se llame Alvarado por eso, ¿verdad?
ahorita no me acuerdo. Puede ser que sí. No me acuerdo. Sí, creo que sí. Sí, sería representativo. No creo que sea benemérito de la patria. Ahorita lo buscamos, ¿le parece? Pero bueno, eso pasa años antes de la independencia. Ahora sí que pasa el 14 de septiembre de 1821 en Guatemala. Bueno, en Guatemala lo que repercute el 14 de septiembre es los sucesos de México. México ya venía en efervescencia. Por todas las contradicciones que le señalé, antes se producen en Guatemala con fuerza. Pero además, en la prensa guatemalteca, esto es una cosa interesante, en la prensa guatemalteca desde 1780, oiga lo que le estoy diciendo, ya se hacía divulgación del pensamiento económico liberal y se citan a Ricardo Smith y otros. Había ya esa polémica de la libertad de comercio, ese tipo de cosas. O sea que ya había una efervescencia intelectual de ideas, porque no hay proceso de independencia que no se alimente en ideas de la independencia. Y la lucha política generalmente tiene un referente político. Sin teoría política o sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, para decirlo así. Ahí ya había eso. Pero en México se están produciendo también movimientos importantes desde 1810. Y está el Cura Hidalgo y Morelos y toda esta cosa. Y ahí se produce un movimiento de organización también anti-virreinal y antimonárquico, anti-español, que conduce a los procesos de la independencia de México. Y ya en esos días, ahora sí, para no olvidarnos mucho, no caernos en México, para los días de la independencia de Centroamérica, los sucesos de la lucha interna de México ha bajado a la región, a la Capitanía General. El Virreinato de México tenía la Capitanía General de Centroamérica como una parte de sus estructuras administrativas, así como tenía la capital de la Capitanía General de La Habana para las islas de habla española. Entonces eso baja en las noticias. Iguala, donde después se hace el plan de Iguala, cerca de la frontera de México, de Guatemala, la ciudad, porque todo eso iba bajando ahí en procesos y ahí se iban concentrando las fuerzas revolucionarias. Y esas noticias van llegando a contribuir a la agitación interna de Guatemala. Y en Guatemala había gente, obviamente, propia que está impulsando ahí los procesos de independencia. Entonces, en el 13, 14 de septiembre, lo que hay es una agitación extraordinaria. Y están convocadas ya la gente para tomar decisiones el 15. Y se producen movilizaciones, incluidas movilizaciones dirigidas por mujeres, la esposa de uno de los próceres de la independencia de Guatemala, que juegan un papel importante, la del Bedoya. Y en ese sentido, el proceso sí se presiona, y esas movilizaciones en Guatemala son vespertinas y nocturnas muchas veces. Quizás por eso venga un poco la imagen esa de los faroles y de las teas y las antorchas. Porque la antorcha y eso podría tener ese símbolo relacionado con esas luchas que conducen a la presión en las sesiones vespertinas y nocturnas de Guatemala. Podría tener un símbolo de la luz frente a la oscuridad, la luz de la independencia frente a la oscuridad de la dominación española y de la opresión, ¿verdad? Ese podría ser un símbolo que está válido. Así como los masones usan el símbolo de la luz también para señalar ese sentimiento. Igual en este sentido, celebrar la independencia con faroles y eso, pues está bien, pero hay que entender que la independencia en Costa Rica no llegó de noche, llegó de día, porque trasladar la noticia de la independencia de Guatemala a Costa Rica, ese trecho se iba haciendo por tierra, obviamente, no había aviones ni otros medios, claro, a caballo o a pie, por caminos muy malos. De noche no se podía viajar porque era peligroso, no porque lo asaltaran, por animales y por un montón de cosas así. Y entonces, en ese sentido, iba haciendo. Incluso ahora que se trae la antorcha, sí, hace escalas y los antorcheros duermen, claro, o la antorcha descansa una noche en distintas localidades. Sí, no es que camine sin parar. Por eso gracias a eso de que no es de que lo asalten. El problema de la inseguridad no era un problema. Ahí no, en esos años. El ministro Mata no hubiera tenido nada que hacer en ese momento, que ahí la inseguridad era de otro tipo. Las autoridades coloniales tenían milicias policiales y cumplían su función, pero digamos estaba más reducido el delito en ese sentido. Entonces la independencia en Costa Rica sí llega
en día, digamos, en el día, de llega 6 con a la luz 6. del sol. Y cuando llega la noticia, obviamente pasa, la noticia de la independencia, lo que se acuerda en Guatemala es comunicar al resto de las provincias de Centroamérica lo que han resuelto los guatemaltecos, declarar su independencia, y que cada pueblo decida. Entonces el 21 de septiembre, 6 días después, Salvador resuelve. Deme para ir apuntando. 21 usted de sabe que yo septiembre. tomo nota. El 15 de septiembre, el 15 es lo en decide Guatemala. Guatemala. 15 en la madrugada. El 15 en la tarde, más o menos, en el día, digamos. No, ¿En el día? no, eso fue en la tarde, me parece, en la pura tarde. Ok. En el caso del Salvador, el 21 de diciembre, el 21 de septiembre. El 28 de septiembre la noticia había llegado ya a Nicaragua y a Comayagua, Honduras. Y Honduras y Nicaragua, en misma fecha, 28 de septiembre, se declaran independientes. En el caso de Nicaragua, es aquella acta que es un plato de babas de los nicaragüenses, que dice que hasta que se aclaren los nublados del día, porque en eso influye el obispo Jerez, que era totalmente monárquico. Ahí hay una gran confusión, porque un día de estos alguien me dijo, es que en Cartago fue que dijeron en octubre de 1821 que cuando se aclaren los nublados del día, y yo me acordé de usted y dije, no, eso fue en Nicaragua, en no fue en Nicaragua, Cartago. es una cosa de los nicas, no es nuestra. Sí, claro. El acta de los nublados. El acta de los nublados. Y como nosotros dependíamos para asuntos políticos, económicos y otras de Nicaragua, y para financieros, hacendarios y otros de Guatemala, las dos actas llegan a Costa Rica con copia. El acta de los nublados, donde Nicaragua dice, vamos a mirar. Vamos a esperar. Esperemos. Hasta que haya, porque el obispo lo que está esperando es que haya una reacción en contra y anulen y sigan siendo españoles. Ahí no hubo, porque al revés, el 11 de octubre, los nicaragüenses se devuelven y reafirman la independencia, hacen una nueva declaración de independencia, y ahí acuerdan además anexarse al Imperio Mexicano, ¿verdad? Y el plan de Iguala y toda la cosa. Eso es el 11, ¿verdad? Pero lo que nos llegó a nosotros fue la noticia esa de... el 13 de octubre. Llega. Perdón. A nosotros después de Nicaragua... Viene aquí el 13, aquí llega el 11 de octubre, ¿verdad? Y empieza a conocerse el gobernador, conocido por San José y por Cartago, no le queda más que ponerla a discusión. Y entonces se devuelve a los pueblos el documento, se manda a los pueblos en consulta la información de lo que se ha tomado en Guatemala y en León, para que se tomen acuerdos sobre eso y se nombren delegados para que se reúnan en Cartago el 29 de octubre. Entonces los pueblos empiezan a agitarse, obviamente en el Valle Central y Bagaces y otros lugares empiezan a agitarse en Costa Rica en conocimiento de eso, empiezan a nombrar sus delegados a Cartago. Ya el 28 en la noche están los delegados en Cartago, y en Cartago ya el 28 hay uno de los delegados, José Santos Lombardo, desarma al gobernador colonial. Las pocas armas que tenía se las quitan, las apropian, que ese es un acto que hay que interpretarlo en doble dimensión. Uno, pensando que con eso desarmaban la posibilidad de que el gobernador a última hora quisiera hacerse una parada y no aceptar la resolución que se iba a tomar en Cartago, pero además armarse para defender la declaración que se iba a hacer al día siguiente, que era una cosa importante. No hubo necesidad en ese sentido de disparar ni un solo tiro, porque el mismo gobernador inteligentemente acepta la declaración, firma el acta, sí maniobra para que ese documento se devuelva a los pueblos aquí en el Valle Central en consulta, y esa consulta era para jurar la independencia, lo que se había aprobado ahí, y por supuesto que empieza a jurarse en los pueblos, pero además en ese interregno de devolución del documento Cartago para que se jure la independencia, de pronto San José declara desconocer la autoridad colonial, que ya era transitoria mientras se terminaba ese proceso, y se acuerda integrar rápidamente una nueva junta de gobierno, y ahí empieza, y se desconoce la autoridad colonial que hasta entonces seguía existiendo.
y entonces se inicia ese proceso y ya a finales de ese mes estamos ya nombrando la primera junta provisional de gobierno y convocando a la redacción de la primera constitución que se redacta y aprueba para el 1 de diciembre de 1821, que fue un mes después, prácticamente, del 29 de octubre al 1 de diciembre. Y en ese proceso del 29 de octubre, en los días siguientes de noviembre, es una actividad intensa donde se va no solo confirmando la independencia, sino también desconociendo la autoridad. Empiezan a decir que el gobernador era autoritario, de procederes despóticos, usan fuertes adjetivos contra él, lo desconocen y ya ahí se anula prácticamente todo el poder colonial que hasta ese momento existía, y se inicia ese camino para empezar a constituir las primeras formas de gobierno, que fueron las juntas provisionales que operaron entre 1821 y 1824 hasta que se constituyó el Estado de Costa Rica, porque nos metimos en la República Federal. Claro, que ya iba a pasar ahí, porque esa es una etapa convulsa que nos aprendemos de memoria en el colegio, pero que no exploramos mucho. Pero le quiero agradecer le voy a decir aquí, a José Pablo Duarte, que me suma información sobre Alvarado, del Cantón de Cartago. El Cantón de Cartago se llama Alvarado no por Pablo Alvarado, sino por el presbítero Joaquín Alvarado Ruiz, quien hizo una importante actividad apostólica y contribuyó al progreso material y cultural de esta zona. Y como elemento documental de prueba, porque estoy a la par de uno de los mejores historiadores del país, hay un agradecimiento, una carta enviada al presidente y al Congreso, donde se agradece haberle puesto Alvarado en recuerdo del presbítero Joaquín Alvarado, cuyo recuerdo estará latente en el corazón de todos por la cariñosa protección que dio a los huérfanos desvalidos en Pacayas de Alvarado, que es uno de los distritos. Eso es uno. Y la otra, revisé la lista de beneméritos de la patria y no está don Pablo Alvarado, así que podría repensarse por parte del Congreso de la República y de las autoridades cartaginesas. Ahora sí, se firma la independencia en Costa Rica el 29 de octubre de 1821. Se declara. Sí. En una de las esquinas de la que hoy es la Municipalidad de Cartago. Ahí hay una plaquita. Pero la fundación de la República, en una fecha absolutamente olvidada, es el 31 de agosto de 1848. Así es. Ok, cuénteme, nos quedan 10 minutos de programa. ¿Qué pasó entre 1824, cuando pasamos a formar parte de la Federación Centroamericana como un estado, hasta 1848? ¿Cómo dejamos de ser centroamericanos en el sentido nacionalista de la palabra a ser costarricenses en 1848? No, ya éramos costarricenses desde antes. Sí, es pero una cosa importante porque claro, el concepto Costa Rica para referirse a los costarricenses se aplicaba desde finales de la colonia. Se decía los costarricas para decir costarricenses, y todavía se usa el concepto en esa primera mitad de siglo. De manera que nosotros ya teníamos territorio, estructura de poder y un concepto también de nacionalidad. Yo creo que es una cosa importante, no pensar que la nacionalidad fue inventada después, no, ya teníamos una identificación importante. Cuando formamos parte de la estructura colonial, formamos parte de la Capitanía General, que es parte del Virreinato de México, por eso hay una tendencia a pegarse al Virreinato de México ya independiente, bajo Iturbide. Por eso es la tendencia imperialista, el imperio de Iturbide. Pero no era porque estábamos sujetos a una situación de minusvalía mental, sino porque ya era una unidad independiente de lo que se estaba formando. De igual manera hubo una tendencia a pegarse a Colombia. Vamos a ver, si nos hubiéramos pegado a Colombia, ¿qué nos hubiera pasado? Nos pasa las de Panamá. Porque hay un dato interesante. 1821, Panamá también se independiza de España. Pero Panamá se agrega a Colombia y queda subsumida en Colombia. Y entonces la independencia de Panamá se celebra la de 1903, pero nadie se acuerda de la de 1821, porque durante 100 años quedó metido en la Gran Colombia. En la Gran Colombia y en Colombia. Entonces, eso nos hubiera pasado si hubiera sucedido eso. Hubiéramos dejado de lado el proceso de la independencia local y seguimos festejando otras.
o eventualmente otra ruptura si se hubiera dado después. Entonces, desde 1821, ya en el año 24, para hacer saltos, se constituye el Estado de Costa Rica, se elige el primer jefe de Estado, que es Juan Mora Fernández, que va a durar hasta 1833, durante 3 gobiernos, prácticamente estructura las bases del Estado costarricense. La década esa del 30 pasa por varios gobernantes, pero el más importante de ellos, Carrillo, que es como el gran organizador, el teórico político, el que le va a dar fuerza institucional a la organización del Estado, especialmente en su segundo periodo, cuando elabora el Código General de Carrillo, que crea leyes propias nacionales, porque todavía seguíamos aplicando leyes españolas. Después estamos todavía en el periodo de la República Federal, formamos parte de la República Federal, pero Carrillo nos saca de la República Federal en 1838, considerando una serie de factores: lejanía, debilidad, poca atención de las autoridades federales respecto a Costa Rica, que no sacábamos ningún provecho, que nos era muy caro pertenecer a la República Federal, que teníamos que estar dando plata para mantener el ejército federal, las autoridades federales, y no sacábamos provecho, en fin, de un rompimiento estructural de comunicación que hacía que era inviable que siguiéramos ahí, rompe. Vuelve, cuando se da el golpe de Estado contra Carrillo, por muchas razones, entre ellas las razones liberales que él impulsa, y traen a Morazán, que ya había sido un hombre destacado de la República Federal, había sido presidente de la Federación, etcétera, que lo traen para derrocar a Carrillo. Carrillo entiende que Morazán no va a durar mucho en Costa Rica porque comparten ideales y comparten un montón de cosas. Efectivamente, viene Morazán. En el periodo de Morazán nos volvemos a integrar a la República Federal durante el año 42. Cae Morazán en el 42, fusilan a Morazán y nos retiramos de la Federación en un momento en que la crisis de la Federación había hecho, o la crisis de la salida de Costa Rica había hecho que se produjera una crisis similar, y otras regiones de Centroamérica se habían debilitado y la Federación prácticamente se desintegra. Y en 1848 el doctor José María Castro Madrid, en su primer gobierno, igual toma la decisión importante de transformar el llamado Estado de Costa Rica, como se llamaba, en República de Costa Rica. Pero esto está ahora sí relacionado con otro aspecto muy importante, que son las relaciones económicas internacionales de Costa Rica con Europa y particularmente con Francia. Francia de alguna manera exigía, tal vez no lo exigía así, lo exigía diplomáticamente de forma fina, ¿no?, de que preferían tener relaciones con repúblicas que con estados. Era una manera de fomentar el republicanismo, los sentimientos republicanos. Y el doctor José María Castro, que era un liberal, masón, uno de los hombres más inteligentes y cultos que tenía el país, que le importaba declarar la república si él creía en eso, ¿verdad? Entonces declara la república, con lo cual va a facilitar también el ingreso de Costa Rica al mercado europeo, bajo con república que como Estado. Y eso es lo que provoca la declaratoria de la República el 31 de agosto de 1848. Y José María Castro, que todavía es jefe de Estado, termina siendo un jefe de Estado y presidente de Estado transitorio en un momento determinado, hasta que entrega el gobierno al primer presidente de la República, que fue Juan Rafael Mora Porras, el héroe de la guerra del 56. Ha caído un rayo que se va a elegir por 3 periodos hasta 1859. Claro. Bueno, ha caído un rayo muy fuerte aquí en Aruca, por cierto, si alguien escuchó al fondo de la transmisión. La independencia y la formación de la República. Las bombetas de la independencia. Pero ¿sabe qué es curioso, don Vladimir? Y me alegra que usted maneje también los nombres, por supuesto, porque es que cuando hoy, 150 años después, más o menos, un poquito más, de la fundación de la República, del gobierno de Braulio Carrillo como jefe de Estado, tal vez habrá quienes le preguntemos quién es Braulio Carrillo y nos diga que es la carretera que une San José con Guápiles. Fue un hombre visionario. Claro, que fue un visionario, que dicha que lo trae a la memoria, porque entonces hoy sabemos con exactitud que esa importante carretera nacional se llama Braulio Carrillo en honor a un jefe de Estado. A un intento de carretera, de trocha que él quiso hacer
Sí. para comunicar el centro del país con el Atlántico. Pero además había una cosa, el parque Y que la todos le trazó. decimos, La Merced, que se llama Parque Braulio Carrillo. Ojalá le retomemos el nombre, el Parque Braulio Carrillo, Sí, dejemos ese. de dejarle el parque, dejemos de Y llamarle hay el un Parque La monumento ahí Merced. pequeñito a don Braulio. Claro, que fue un visionario absoluto. Pensó hasta en la posibilidad de impulsar un ferrocarril en aquella época, porque estaban empezando los ferrocarriles, 1820, 1830. Imagínese. Y él ya está pensando en eso. Y cuando piensa en el camino al Atlántico, él traza en ese sentido. 1830. Sí. No, ¿Quién sabe si fue estaría- posterior lo de Carrillo, No. más allá del 30, pero digamos, ya en esa época habían empezado los ferrocarriles. Eso No, es no, lo que pero, quiero decir. lo que- lo Y que le iba a decir Carrillo es va al día. Sí. Va al día en la información. Quiere traer ferrocarriles. Igual que ahora. Ojalá pudiéramos hacer un 1830. ferrocarril de aquí Al a México. 2000 van 170 años. Al 2016 van 186 años. Y aún así estamos discutiendo la ampliación de esa trocha que en algún momento pensó don Braulio en los albores Por del eso es siglo que se llama, XIX. esa se llama la Carrillo, sí, claro. Con todo mérito, con todo merecimiento. Bueno, y después trae usted a colación al último jefe de Estado que tuvimos, José María Castro Madrid. Y al jefe de primer Estado y presidente, porque él tiene un segundo mandato de presidente. Sí, claro. 1865. No, pero fue el último jefe de Estado. Porque entonces sí, sí. el primer presidente del país fue Juan Rafael Mora Porras, Así es. héroe del 56, fusilado después. Bueno, fueron Cuya las co- memoria se quiso. Bueno, pero eso lo hablamos después Las en el programa del contradicciones. 10 de abril, ¿le parece? Está bien. En el programa del 10 de abril, pero lo cierto es que tenemos una flaquísima memoria histórica, don Sí, Vladimir. claro. Lamentablemente, la parte del estudio histórico nacional no se estudia adecuadamente con fortaleza. Digo, con Sí. fortaleza en el proceso escolar y en el proceso de estudiantes de secundaria. Pero nos quedan 2 minutos nada más. Pero ojo que en estos primeros años de país hay elementos importantísimos. La bandera, efectivamente. Desde 1824 empieza a desarrollarse banderas y escudos. Ujú. Ya en 1848, la actual bandera y el actual escudo que sufren modificaciones. Sí. ¿Verdad? Entre las cosas importantes es que allá por 1902, por ahí, se le quitan unos cañoncitos al escudo Sí. y lo hacen civilista, en el buen sentido de la palabra. Le quitan el elemento militar que todavía tenía. Pero en ese periodo hay varias banderas, varios escudos. Y se le agregan 2 estrellas en el siglo pasado. Bueno, en primer lugar, porque había una discusión sobre el valor de las estrellas en términos si eran las repúblicas de Centroamérica. ¿Ah? O las provincias. O las Pero yo he provincias. visto monedas con escudos de 5 estrellas. Sí, es decir, claro. no son tan viejas. No, así es. Entonces, esos elementos juegan su importancia. Los escudos identifican totalmente el símbolo ese. Ya en 1852 es la música del himno, ¿verdad? El himno, en términos musicales, con Manuel María Gutiérrez, y que además es un gran compositor, héroe también nuestro, participa en la guerra del 56, se elabora en plenos combates las marchas de Santa Rosa y en pleno combate se inspira para elaborar esas tonadas y esas marchas. Y después, en la segunda mitad del siglo XIX, al himno le meten 3 letras, me parece que le pusieron. Algunas muy alusivas a los propios gobernantes de la época, como un himno casi dedicado a Tomás Guardia, pero hasta que en 1903 se hace el concurso para la actual letra del himno nacional. 60 años después se escribe la letra del himno nacional. Y se aprueba como himno hasta 1948, oficialmente. Imagínese. 97 años después. Don Vladimir, muchas gracias. Mucho gusto. Más bien un placer compartir con su querida radio y teleaudiencia. El placer ha sido mío, Sí. créame. Lo invito hoy a escuchar Monumental a las 6 de la tarde para que todos Estaremos cante pendientes. el himno nacional y nos vamos con una preciosa Una canción. cosa nada más del himno, si permiten unos segundos. Doña Cecilia, No, ¿le permite 30 segundos? a don Vladimir? Normalmente Sí, 30 cuando segundos. se entona el himno, la gente debe ponerse la mano derecha sobre la parte del corazón, ¿verdad? Como agarrando el corazón. Ese es un símbolo muy importante porque eso significa que uno, en el respeto solemne de estar oyendo el himno, está dispuesto a arrancarse el corazón por la patria. Es más o menos el símbolo ese. Uno puede tener los brazos caídos o, con respeto, se pone uno la mano sobre el pecho y con esa intención de
casi hacer un juramento que uno está dispuesto a arrancarse el corazón o dar la vida por la patria. Y la otra es cuando la gente se pone en escuadra el brazo sobre la garganta, ¿verdad? Que significa también, el símbolo que tiene es que uno está dispuesto a cortarse la cabeza y la garganta antes que traicionar, digamos, en ideas, palabras o lo que sea, los sentimientos de la patria. Bueno, gran aporte, don Vladimir, muchas gracias, de verdad. Mucho gusto. Si usted algún día quiere llorar por Costa Rica, algún día que esté en otro país, oiga esta canción y verá cómo le brotan las lágrimas. La patriótica costarricense despide Matices. Feliz tarde.